Hablamos de Gonzalo El Gonzo Pineda. Gonzo, muchas gracias. Es la verdad un honor para nosotros para escuchar tu análisis, para que el programa en sí adquiera un poquito más de veracidad en cuanto a lo que pasó hoy en el terreno de juego, en lo que en líneas generales nosotros consideramos una pírrica victoria de México por 2-0, debió de haber sido mayor ante la realidad de un rival de tono menor, pero no quiero condicionarte a ti, a cómo nosotros vimos el partido, queremos escucharte a ti. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un saludo para todos por allá y también para toda tu audiencia. Me pareció un partido, sí, como bien dices, que pintaba como que estaba todo el escenario para una fiesta mayor, para más goles y sobre todo a lo mejor un poquito más de llegada que sí tuvimos. Hubo un disparo al poste, algunas atajadas del portero el primer tiempo y vi muy bien de a ver. Creo que estamos teniendo problemas, Gonzo, estamos teniendo problemas. Intentemos de nuevo un remate al primer palo, me decía, aquella de Brian Gutiérrez en el primer tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y después, ¿qué era lo que nos decías? Sí, hubo momentos del partido donde México apretó y tuvo algunas llegadas, el palo de Quiñones, que me parece que pone ahí a primer poste, lo hace muy bien. Pero un partido que me parece que no supimos apretar muy bien al equipo de Sudáfrica, por momentos lo dejábamos la salida clara y nos tirábamos un poco atrás. No sé si era estrategia o un poco temor a la velocidad que sí tenía Sudáfrica y que por ahí con un pase largo en la presión alta pues podría habernos causado daño. Creo que eso, no sé si fue un poco de cautela, pero por supuesto que México pudo haber anotado un par de goles más. Me parece que en medio campo faltó algún cambio de ritmo, combinaciones más rápidas, encontrar más rápido. Me parece que Quiñones fue el mejor hombre de México en su desequilibrio ofensivo y no lo encontrábamos de la mejor manera tan rápido, ¿no? Cuando los encontramos creo que mostramos ser peligrosos, pero por supuesto creo que fue una presentación aceptable, me parece, porque nunca es fácil en los mundiales. Yo sé que todo pinta que es muy fácil, pero una presentación aceptable que pudo haber sido mejor, por supuesto. No encontramos, por ejemplo, en algún momento, ni a través de los cambios, ni en el proceso del partido, alguna instrucción del técnico para cambiar en algo, desde lo estratégico, desde lo táctico, desde la propuesta. O sea, los cambios vinieron hombre por hombre prácticamente, fue lo que ocurrió en la cancha. Eso es la costumbre, lo conoces tú mejor que nadie al vasco. El vasco está ceñido a un sistema y no lo mueve nadie de él, solamente le gusta cambiar hombre por hombre. Sí, yo creo que conocemos muy bien al vasco, es un tipo sereno, yo creo que tiene mucha experiencia en esto. Era importante empezar ganando, sea como sea. Yo entiendo que acá lo veíamos todos juntos acá en Territorio Santos, que por cierto inauguró un bar muy bonito en el estadio y pudimos verlo todos juntos y echando porras y tal. Esperando que entrara Acevedo, también estábamos ahí gritando, pero nos quedábamos con esa sensación de que podíamos cambiar de ritmo en algún punto, ¿no? Meter a jugadores de a lo mejor un poquito más de chispa, sobre todo con las expulsiones, haber sido más agresivo por ahí 2 puntas o algún volante más de cambio de ritmo. Chino Huerta, pero una vez más, cada técnico tenemos nuestro librito y el estilo de Vasco ha sido muy así. O sea, creo que sería pedirle al Vasco algo que normalmente no lo ha sido un tipo muy sereno, muy conservador, no muy alto en las altas, no muy bajo en las bajas. Entonces, no diría que es atípico del Vasco Aguirre. Ya dejo a Ricardo y a Elmer. Solo una cosa, hablaste de Carlos Acevedo. Hace un ratito, en mi opinión, yo explicaba que para mí tiene un tema a resolver Javier Aguirre hoy. Lo vi al tal Arrangel nervioso. Hubo una pelota en el primer tiempo, casi terminando el primer tiempo, que sale muy mal a descolgarla. El rival era Sudáfrica. Eso en un mundial y ante un rival de mayor fuste puede ser terrible. Por eso digo, yo no estoy diciendo que lo cambie al tal Arrangel, pero sí estoy diciendo que todavía tiene que pensar qué va a hacer con el arco. ¿Coincides con eso?
Sí, bueno, yo creo que lo que he escuchado del Vasco es que tiene soluciones en la portería, que no tiene temor en ese sentido, y yo estoy seguro que cualquiera de los tres lo haría bien. Por supuesto, nosotros que estamos en Santos, nos gustaría ver a Acevedo, porque creo que es un portero maduro, que está en buen momento, que te resuelve jugadas importantes en los manos a manos, pero al final el técnico es el Vasco y pues también somos mexicanos y apoyamos a todos los que juegan en la selección de México y queremos lo mejor, pero estamos seguros que si entra Acevedo lo hará también muy bien, ¿no? Ricardo. A ver, Gonzo, ponerte a hablar de lo que tú hubieras hecho, me gustaría escucharlo, pero no porque te sientas que de pronto atacas al Vasco ni vas contra el Vasco, pero sí me gustaría saber qué diferentes temas pondrías tú en cancha o elegirías o jugarías diferente a lo que vemos, porque es que venimos con una historia del Vasco Aguirre que es, lo hemos dicho, cambio de cromos, la mismo dibujo, garantiza el cero o busca siempre el cero en la portería y que las individualidades resuelvan arriba. ¿Qué harías diferente tú? Bueno, probablemente no podría yo decir qué haría yo, porque el único que tiene toda la información y todo el seguimiento del equipo actual es el Vasco, es el que más conocimiento tiene de cómo están, cómo entrenan, cómo llegan, la mentalidad, si están nerviosos, si ve algún detalle. Sería muy arrogante de mi parte decir qué haría yo, pero lo que yo observo es que hizo un ajuste. Normalmente le hacía la línea de 3 dejando a Israel Reyes de central por derecha, y en este partido vimos más a Lira, que descendía mucho más como líbero y empujaba un poco por derecha a Israel Reyes, lo cual mete un centro muy bueno que efectivamente remata sí. Un delantero nuestro, creo que fue Raúl Jiménez de zurda, y es la tajada. Funcionó en ese momento, pero después dejamos de atacar ese lado derecho donde yo entendía que teníamos superioridad. Entender que enfrentábamos a una línea de 5 y a veces a las líneas de 5 es difícil entrarles, ¿no? Entonces creo que ahí la dificultad de poder penetrar esos 3 volantes y después la línea final fue un poco el tema táctico que no supimos desarrollar de la mejor manera. Creo que esa superioridad que se generaba por derecha, porque quedaba abierto el Piojo con la pasada cuando venía hacia su zurda, con la pasada de Israel Reyes, creo que pudo haber dado más resultados, ¿no? Para hacerle el 2 contra 1 al carrilero, pero también me parece que extrañamos a Lira en medio campo, estaba demasiado retrasado por momentos, y Lira es un jugador que normalmente progresa también muy bien la pelota hacia los interiores, que pudo haber sido en este caso Brian o el mismo Piojo Alvarado, el mismo Quiñones cuando se tiraba, y en un momento dado creo que también se pudo haber arriesgado con 2 9s para fijar a sus 3 centrales y entonces tener superioridad muy clara en la gestación. Pudo haber sido otra variante, el tema del Hormiga lo vi muy bien, por ahí también el Chaquito creo que hubiera sido una buena opción con su movilidad, pero unas variantes en ese sentido creo que pudieron haberse gestado. Sobre la expulsión de Montes, parece que llega en un momento desafortunado. Va a ser un problema, representa un problema contra Corea por lo que tú ves tiene el Vasco en alternativas en defensa, o crees que está suficientemente resguardado como para reemplazarlo? Mira, para mí tenemos 2 opciones, ¿no? Ahí está Israel Reyes, me parece como una muy clara, y poner a Jorge Sánchez de lateral. Y la otra es poner a Edson Álvarez, que tampoco lo desconoce, ¿no? Esa posición, y creo que es un jugador de jerarquía, que hoy en día diría que es uno de los jugadores de mayor jerarquía del equipo mexicano, por donde juega, pero me parece que ahí será una baja sensible, sobre todo porque era el capitán y líder, y me parece, pues la verdad, una roja bastante evitable, podría decirse así, ¿no? Pero bueno, veremos qué hace el Vasco y cómo podemos ajustar. Corea es muy difícil, es un equipo que juega muy bien al fútbol, es un equipo muy rápido, dinámico, y que en esas transiciones rápidas nos puede costar. Ahí yo creo que tendrá mucho que ver la decisión del Vasco de a quién poner central, ¿no? Exactamente. Ahora, perdón, sí, adelante, Ricardo, adelante. No, perdón, Jorge. Le quería preguntar, ¿cree que influyó en el rendimiento de México por su superioridad? ¿O le sacó ventaja la temperatura, la altura, a la hora, a una cantidad de elementos que jugaron hoy a favor de México y que en Guadalajara no los va a tener contra Corea? Va a ser de noche, no va a haber temperatura tan alta, la altura no es tan alta, es mucho menos, 1000 y pico de metros menos que en Ciudad de México. Esos factores pueden darle ventaja a Corea por la velocidad que tiene.
No lo sé, yo creo mucho que bueno, cada escenario cambia el partido. Creo que también, te diría, el escenario no es fácil ser el equipo que abre un mundial, no es fácil ser local, que es algo que hay que tomar en cuenta también a nivel mental, cómo estaba la selección. Hablábamos un poco de este nerviosismo que se veía en las acciones del Tala Rangel. Es normal, son chicos jóvenes que no han tenido tantos partidos internacionales como en otras épocas había. Y creo que este chico y todos, yo creo que de repente un poquito de nerviosismo es normal. Ahora también ya habremos sacado ese nerviosismo, tendremos a favor a la afición tapatía, que también pesa, que también grita, que también es muy metida al equipo. Al final estamos de locales y eso se sabe. Creo que en Ciudad de México, por supuesto, tenemos mayor ventaja por la altura y otros factores, pero yo espero que el estadio de Guadalajara también pese muchísimo a favor de México. ¿Piensas que para el partido, porque ya pasó lo de Sudáfrica, pasó lo que pasó, se viene Corea, para el partido de Corea, la postura del equipo debe variar en algo, debe ser hacer una presión más alta, debe jugar en un bloque medio o bajo, porque son estilos diferentes, aunque los sudafricanos supuestamente son muy rápidos, pero son muy limitados. Una vez que consiguen la pelota, los coreanos es diferente. No se necesita más agresividad en el medio para ir interrumpiendo las intenciones de fútbol que pueda tener el equipo asiático. Sí, por supuesto, yo creo que tenemos que ser agresivos en esa presión, pero también creo que por momentos vamos a poder conseguir ese dominio territorial. Creo que el estilo de México le va a dar para, ante la presión de Corea, superarlo, pero hay que estar muy atento a las transiciones defensivas. Yo creo que ahí es en donde nos pueden vulnerar mucho más. Corea tiene jugadores, y en especial uno de altísimo nivel, que en transiciones hoy en día en el AFC lo está haciendo muy bien, así es que seguramente habrá que poner un ojo en esas transiciones rápidas, donde no nos agarren mal parados, ¿no? Exactamente. Ricardo Elmer, ¿alguna cosa más? Porque quiero hablar algo de Santos Laguna. Sí, vamos a aprovechar, ¿no? Sí, yo perdón, Elmer, con lo de México ya está claro, pero para jugar contra Corea mantendrías primero la misma estructura de que planteó en el día de hoy y los mismos protagonistas, o sería importante variar un poco los protagonistas pensando en el rival. Sí, mira, qué bueno que hablaste de estructura, porque ese es un tema táctico que creo que hoy en día ya vemos como una realidad, esto de que son una formación táctica inicial, pero después las estructuras van cambiando porque el juego es bastante dinámico, y en dinámica México inicia normalmente un 4-2-3-1, se pudiera decir, pero en dinámica venía jugando un 3-2-4-1. Hoy creo que tuvo ahí una sensación diferente por el tema que explicaba del tema de Reyes, donde parecía que había un contención y un lateral derecho insertado ahí en la banda junto con el Piojo, y Brian de interior con Quiñones, ya con Gallardo bien abierto, pero México ha jugado normalmente esa estructura desde que llegó Vasco, o al menos desde algunos partidos atrás. Yo creo que la va a mantener porque se sienten cómodos ahí, pero sí, una vez más, esa línea de tres, ¿con quién la hacemos? ¿Con el lateral o con el central? Hoy ya no tenemos, o quizás no podríamos tener a Reyes de lateral por la expulsión de Montes. Entonces, ver cómo poder dejar a tres jugadores de corte más defensivo una vez que superamos líneas de presión y estamos en último tercio, para tener marcajes estrechos en contra de los delanteros de Corea. Creo que eso es vital, y ahí sí que tiene que ver las estructuras, que cómo realice esa línea de tres el Vasco Aguirre, ¿no?